Mis amados, bendiciones. Bueno, estamos hablando de lo que produce la presencia. Porque sí es cierto que la palabra es muy importante para caminar motivado y con actitud. Sin la dirección y la ayuda de Dios es imposible que tu actitud sea sobre lo natural que tenemos. Entonces de allí que yo he aprendido en los años y lo he visto a través de los patriarcas de la fe en la Biblia. Por ejemplo, si tú coges los libros de Samuel, Reyes, Crónicas y haces un libro, armas un libro de todo lo que tenga que ver con David, desde sus inicios, desde su nacimiento, y vas dejando espacios y comienzas a leer los salmos, te vas a dar cuenta en qué partes van a entrar determinados salmos que implican pérdidas, derrotas, luchas, dolores, triunfos. Porque eso somos. Esa es la vida de todo ser humano. Pero hay algo que la Biblia me ha enseñado y que yo pienso que en eso se basa la economía que Dios ha dado a mi familia. Es la importancia de las relaciones, porque todo lo que tú necesitas está en las manos de otra persona. Depende de las relaciones que tú tengas con esas personas que Dios trae a tu vida como contactos divinos especiales para que tú avances. Entonces, dependiendo de esa relación con esas personas, así mismo va a ser fructífica tu vida. Miramos, hay otra cosa importante, quien no se sabe relacionar con su prójimo, pues tendrá malas relaciones en su empleo, tendrá malas relaciones con sus empleados, tendrá malas relaciones en sus negocios y con el prójimo. Y cuando una persona comienza a enseñar que él se relaciona con los demás buscando solo el interés propio, eso tú no tienes ni que mirarlo. Esa persona no se relaciona con Dios, aunque hable de él, aunque cante coritos, aunque se sepa la Biblia. Porque quien no se puede relacionar con su prójimo, menos lo va a hacer con Dios, porque al prójimo lo ve, lo trata, pero a Dios no. Con Él hay que relacionarse en algo, en una intimidad en donde tú no lo ves, sino que tú comienzas a querer relacionarte con Él hasta el punto de que Dios se deja ver. Él mismo lo dice, búscame con toda la intención, la profundidad de tu corazón y yo me dejaré hallar. Y no es que esté perdido, sino que no lo vemos, estamos ciegos. Entonces hoy vamos a entrar a esa parte en donde vamos a estar viendo que si nosotros aprendemos a relacionarnos con nuestro prójimo, nuestra vida se va a llenar de sustancia, de núcleo, porque vamos a caminar siempre mirando cómo hacer el bien. Y esto es impresionante. Es como el diezmo y la ofrenda. Alguien que no maneje esto, ¿cierto? No sabe el beneficio que trae dar. Cuando tú aprendes a dar tu tiempo, tu servicio, de lo que mismo que Dios te da, dinero para la obra, y darle a los demás, es impresionante cómo Dios empieza a enviar, blum, 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 pero es impresionante, ¿ya? Entonces aquí miramos en Obededom cómo él supo relacionarse con sus 68 familiares para por 3 meses atender el arca de la presencia. A tal punto que cuando David se dio cuenta, tuvo que investigar qué es lo que este hombre estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo para poder llevar el arca a la ciudad de David, que hoy es Jerusalén. Y me imagino, según veo las escrituras, David tuvo que aprender mucho de ahí, de qué es lo que a Dios le agradaba.
Ese servicio en relación es lo que hace la diferencia. El éxito no está en cuántas horas trabajemos, ni la fuerza, ni el ahínco que le metamos, sino cómo nos relacionamos en el trabajo. ¿Estamos trabajando para buscar beneficio para nosotros o para los demás? Y cuando tú trabajas en eso, aprendes a servir. Y eso es lo que este hombre hizo. Sabía servir, por eso pudo servirle a Dios con honra, con respeto, ¿eh? Con el hambre ya de saber que no era una persona, sino al Dios Todopoderoso. Entonces dice la escritura en la que estamos, el eje de esta parte, que es Crónicas 14, donde dice que David, después de que ya vio que no podía llevar el arca, entonces la hizo llevar a la casa de Obed-edom. Así que el arca estuvo en la casa de este hombre 3 meses. Y dice, y bendijo el Señor a la familia Obed-edom y todo lo que tenía. Entonces, vamos a partir de aquí. Servir a la presencia de Dios es que tenemos que cuantificar esto. O sea, servir a la presencia de Dios, imagínate, dedicar tu tiempo diario para servirle a un ser que tú no miras, que tú no ves, que no puedes tocar, que solamente le puedes hablar pensando de que te pueda responder. Es al principio es tenaz. No te lo digo que es fácil. Tú puedes ambientar con música, con coros, con lo que tú quieras, pero solamente el que siente por dentro ese dolor de no poder tener esa comunicación es el que lo logra. Y claro, tiene que colocar todas las otras florecitas que hemos estado hablando en los otros capítulos. Entonces, vamos a ver por qué fue que la bendición llegó a la casa de este hombre, ¿ya? Porque siempre la bendición va a llegar de la misma manera. Dios no hace una diferencia en cómo bendice a uno y cómo bendice a otro. Dios bendice al que le es obediente y le sirve a su propósito. Ya en Proverbios 10, y me gusta leer esto porque tiene mucha sustancia, el versículo 22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece. Quiere decir que si Dios no nos enriquece, ¿cierto? No hay manera de que lo que tengamos se sostenga, se mantenga en un mundo tan cambiante como el que vivimos hoy, sobre todo, ¿ya? Y no añade tristeza con ella. Entonces te quiero añadir unas palabras a esto de no añade tristeza con ella, o sea, no trae dolor. O sea, cuando tú estás haciendo riquezas para tu vida, para tu familia, para tus nietos, para tus hijos, ¿cierto? No trae el dolor de cómo conseguirlas. Tienes que trabajar, por supuesto, porque el que no trabaja no va a comer. Dice la Biblia bien sencillo. Entonces, para trabajar hay que ser disciplinado, constante, permanente, siempre que tú uses el don y el talento que el Señor te da. Porque salirse del don y el talento que Dios te da es salir a dar tumbos en la calle también, ¿ya? Entonces, pero cuando estamos con el don y el talento que Dios nos da y tenemos esa buena relación con la gente, porque la relación con la gente, siempre la gente va a tener el dinero que tú necesitas. Bien seas pastor o bien seas empresario o bien seas empleado de una empresa. Depende de tu actitud, tu comportamiento, tu relación. El que tiene el dinero para pagar por lo que tú tienes, te lo va a dar. De resto, lo va a aguantar o no te lo va a dar a ti, se lo va a dar a otro. ¿Ya? Entonces, hay que trabajar, sí, pero tú te das cuenta cuando Dios está obrando y tú estás en buenas relaciones. Porque el problema es que muchas veces dejamos pasar muchos años y nos venimos a dar cuenta ahora que nuestra relación fue muy parca, muy seca con las demás personas. Teníamos 2 o 3 preferidos, pero con el resto éramos muy indiferentes. Y Dios usa a los indiferentes para bendecir a veces mucho más
que los que nosotros pensamos que nos van a bendecir siempre. Dios trabaja de unas maneras impresionantes. Entonces, cuando esas relaciones se sostienen bien, las riquezas comienzan a llegar a tu casa, no con angustias, ni con preocupaciones, o con esas luchas esforzadas por alcanzarlas, ¿ya? En donde sabemos que nosotros estamos detrás de algo y le metemos toda la metralla a eso, pensando que en la fuerza que lo estamos haciendo lo vamos a lograr. No, Dios dice que Él da las conexiones divinas que traen en sus manos lo que es tuyo. Lo que pasa es que tus relaciones, en el fondo, lo que van a enseñar es cómo tú amas a tu prójimo. En este caso de Obededom, cogió toda su gente, que ya se amaban entre sí, y comenzaron a darle una relación de amor, de gozo, de gratitud, de fiesta al Señor. Porque cuando nosotros valoremos lo que vale servir a la presencia del Espíritu Santo, que es el que ahora en esta dispensación está haciendo todas las cosas. Es el maestro, el ayudador, el conductor, el que ilumina el camino, el que nos lleva por el camino del Señor, el que nos enseña la justicia, la verdad, ¿cierto? Entonces, Él se encarga de que nosotros consigamos las riquezas que Dios ha preparado para nosotros, ¿cierto? Y ella viene libre de contaminar nuestro corazón y nuestras emociones. Tendremos las luchas que todos tienen que tener para vencer los obstáculos que da alcanzar los beneficios del trabajo. Pero hay gente que trabajó muy poco o no ha trabajado casi nada, siempre ha vivido en el reposo pensando que siempre lo va a tener, sin saber que quien te da el trabajo o quien te emplea o a quienes tú empleas se van a agotar cuando no ven que tú haces nada sustancioso para ellos. Te van a soltar, te van a dejar. O tu patrón te va a soltar. ¿Por qué razón? Porque en los años él ve que tú no has hecho lo suficiente para el beneficio de él, sino que siempre has estado esperando tu beneficio. Entonces, eso de las relaciones en la bendición es muy importante, porque el que no se puede relacionar con su prójimo, estás falseando con careta pensando que tú lo haces con Dios. No, muchas de las veces vamos a Dios solamente para pedir, solamente. No vamos a servirle, a darle. ¿Y cómo queremos recibir si no le damos? Nosotros fuimos creados para darle a Él servicio. Él no creó al hombre y a la mujer para que estuvieran lejos de Él. Él los creó para que estuvieran con Él. La prueba es que Él hablaba, cuando Él le reclama a Adán en Génesis 3, ¿dónde estabas? Es porque Él siempre hablaba con Él y hablaban los temas que ellos tenían que dar en ese momento. Pero una vez que se apartó de la presencia, porque contaminó su mente con otros deseos, con otras intenciones, con otras emociones, conoció un camino que no era bueno sino malo. Entonces la presencia se aisló. De eso se trata. Y entonces es tan importante cuando nosotros sabemos relacionarnos de esa forma con Dios, porque sabemos que todo lo que viene a nuestras manos, así tenga luchas por conseguir, porque el dinero, las propiedades, el carro, el estudio de nuestros hijos en las mejores universidades, hasta vestir bien, todas estas cosas necesitan esfuerzo de trabajo. Tú no puedes esperar que baje un ángel en paracaídas con una bolsita y te diga, mire, aquí está el dinero para este año. No, si tú no trabajas por ese dinero no lo vas a tener, ¿ya? Entonces, todo depende de, primero del servicio que hagamos con los demás, ¿ya? Y un servicio basado en la fe de servir, no fe de pedir. Sí, la economía de Dios se mueve tan diferente a como nosotros conocemos la economía. El que sirve con amor y con confianza a sus demás, al prójimo, Dios califica el servicio. Por eso cuando le sirven a su presencia,
que es aquel que busca con deseo, con ardentura, con hambre, conectar con Dios, ese está 100% moviéndose en la confianza en que su porvenir, su futuro depende del Señor. Aunque Obed-edom solamente estaba interesado en servirle como un levita, igual que Salomón, no me pediste riqueza ni dinero, me pediste que te diera capacidad para manejar mi pueblo. Por tal razón, no me pediste riqueza, pero me pediste servir, yo te voy a dar riquezas. Es impresionante. La economía de Dios es muy diferente a como nosotros la podemos mirar. Y es aquí donde aparece el tiempo determinante en la vida de cada persona. Cuando esto se te es aclarado y tú sabes tomar la decisión correcta. Porque el servicio son decisiones correctas que nosotros tenemos que tomar a favor de otros, buscando el beneficio de otros. Eso es lo que Dios califica, porque cuando tú buscas el beneficio de otros, tú eres capaz de ir a Dios a buscar los planes de Dios, los deseos de Dios, no los tuyos. Por eso es que la enseñanza es cambiante. No puedes tener un programa de enseñanzas preparadas, porque entonces tú no vas a servir al Dios. Tú quieres servir a Dios a tu manera, a tu forma. Entonces, este es un momento de reforma, un momento de cambio, porque yo no solamente sé lo que la Escritura me está diciendo de lo que está por venir en este mundo. El mundo está buscando un cambio económico, social, religioso, político, pero antes de que llegue eso, Dios va a hacer el cambio de su iglesia, va a restaurar todas las cosas, entre ellas el servicio a Dios. Y el que puede servir a Dios va a servir a su prójimo. Y el que sirve a su prójimo, Dios lo va a bendecir, eso es lo más rico. ¿Por qué razón? Porque si tú eres la mano de Dios que da, ¿a quién tú crees que Dios tiene que llenarle la mano? Pues a ti, al que da. ¿Ya? Hay personas que, mire, voy a decir algo que esto le va a doler a muchos, sobre todo los ministros, muy enseñados a recibir, ¿ya? Pero muy pocas veces se les ve dar en la forma en que ellos piden. Entonces llega un momento en que esa vasija está seca, porque el enemigo se encarga de que te comas hasta la última moneda, por cuanto no tuviste un corazón de servicio y de dar. El que sirve y da sin intenciones, sin intereses, sin importar el esfuerzo, el tiempo, las cosas que tenga que dejar importantes para servir, para ir a dar, Dios está con esa persona. Está con esa persona. Por eso hoy en día es tan importante tomar la decisión correcta, que le agrade a Dios. Porque cuando Dios habla del corazón de David, fíjate esto, aquí vamos a aclarar un chispito que te va a revolver. 40 años antes de que fuera rey de Israel, cuando solo era dependiente de estar en presencia con Dios. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque cuando tú lees el Salmo 55, te das cuenta que David habla de que él fue concebido en pecado. Bueno, es una historia un poquito compleja y larga, te la voy a resumir así rápido. Resulta que el esposo de la mamá de David era comerciante y Isaí también lo era, y en aquel tiempo los hombres viajaban a comprar a diferentes lugares, no había jet, ni carro, ni moto, ni bicicleta, había que andar en camello o a pie. Entonces se iban por semanas. Y entonces parece ser que el papá de David, Isaí, hizo unos jueguitos sexuales ahí con la mamá y la preñó. Y cuando nació el muchachito, nació blanco, mono y de ojos azules. Y sus dos hermanas, que tenía dos hermanas de esa misma madre, eran trigueñas. Entonces el padre, pues imagínate, comenzó a sospechar de eso hasta que hubo un tiempo en que fue y votó a la mamá de David, está en las escrituras,
lo botó con su hijo y ella fue donde estaba Isaí y le entregó el muchacho. Entonces usted se imagina, hermano, un muchacho llegar a una casa que tiene 7 hermanos más, un hogar consolidado y mira, aquí está, este es tu hijo, me acaban de botar, estoy sola, aquí está, tenlo. Y entonces David fue muy maltratado por sus hermanos. Y me imagino que por su madrastra igual, no lo dice la Biblia, igual, pero como es lo normal en todas las madrastras, que le llega un muchacho desconocido con 5 o 6 años. Dice que Isaí se avergonzaba tanto que lo mandó por allá con los pastores. Tanto que cuando Samuel llegó a ungir al rey, él no dijo que tenía sino 7. Él no contaba a David. Era la vergüenza de Isaí. Pero en todo ese tiempo, David aprendió a depender de Dios. Porque los pastores, todos los pastores de Israel, lo único que pasaban el tiempo hablando era del Señor y cantando. Entonces David aprendió todo eso con ese sistema. Dios siempre va a usar la gente a tu alrededor para formar tu carácter. Y así lo hizo con David. Entonces, en ese momento, David era dependiente del Padre Dios. ¿Por qué razón? Porque su padrastro lo había botado a su casa con su mamá y su papá lo recibe con vergüenza. Y sus hermanos no lo querían ni siquiera ver. Entonces, cuando Israel pide rey, que piden a Saúl, ya, quien estuvo 40 años en el poder después de eso, nos damos cuenta que David, aquel hombre lleno de Dios que peleó contra Goliat, que le hizo saber que no era él el que iba a pelear, sino que él iba a pelear en el nombre de los ejércitos de Dios, o sea, una confianza, una convicción, una fe tremenda de que por qué iba a hacer eso. Porque de eso se trata el por qué, ¿ya? Cuando solo era dependiente de Dios y de estar en presencia con él, el hombre estuvo bien. Dios lo abundaba y lo prosperaba en las cosas que él necesitaba. Lo que David necesitaba, Dios se lo daba. Y a pesar de que después de que fue rey, comenzó a cometer muchos errores que le causaron no solo problemas, sino dolores. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en David según tú encuentras en los Salmos? Y por te decía armar ese libro con el rey David, con todos esos libros que te mencioné. Cada vez que cometía errores o no obedecía al Señor, la presencia se iba de él. Por eso hay un salmo que dice, hazme lo que quieras, pero no me quites tu presencia, que no se vaya tu espíritu de mí. Porque sabía el valor que esto tenía, ¿ya? Pero eso pasa por causa del error, el pecado, ¿ya? Porque cada desobediencia a una orden de Dios es un pecado. No importa que no adulteres, que no robes, que no mates, pero si tú desobedeces un principio de Dios, es un pecado. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la presencia? Nosotros vamos a ser completamente santos cuando estemos con el Señor. Ahora, el Padre nos ve santo por Jesús, menos mal, porque no nos ve a nosotros, nos ve a Jesús en nosotros. ¿Ya? Entonces, cada vez que tú desobedeces lo que Dios quiere hacer contigo y tú haces lo que tú quieres, tú pecas. ¿Ya? Mira lo que le pasó a Saúl. Y esto lo vamos a quedar aquí porque esto tiene que caerse de esa torre que hemos hecho. Primera de Samuel 13, 14, dice, pero ahora hablándole que Saúl desobedeció a Dios y no esperó al profeta Samuel y hizo un sacrificio él para el Señor, y pero ya es una historia que esa es otra página. Entonces Samuel le está hablando a él lo que le va a pasar por su desobediencia. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Entonces, tantas veces yo lo he escuchado. David era conforme al corazón de Dios.
cuando cogemos la enseñanza bajo esa línea, estamos diciendo que el corazón de David era perfecto. Porque ahí estamos leyendo que el corazón de David era conforme. Entonces, cuando nos quedamos y enseñamos sobre eso, y luego enseñamos a un David que adultera, que asesina, que desobedece al Señor, que era perseguido por su hijo, que un hijo le violó a una hija y él no hizo nada, ¿ya? Y una otra cantidad de errores de batalla que también cometió. Entonces no era perfecto y no era conforme el corazón del Señor. Ahora, miremos cuándo fue dicho esto. Cuando Saúl apenas estaba empezando sus primeros 40 años de reinado. En ese momento, el Señor le dice a Saúl que él se ha buscado una persona que es conforme al corazón del Señor. Ahora, en ese momento David era dependiente de la presencia, de hablar con el único padre que lo aceptaba, porque los otros dos lo rechazaban. Aprendió desde muy pequeño a estar envuelto solamente con el Padre Yahweh. Ahora, miremos lo que el original más o menos testea. Dice, pero ahora tu reino no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que él te dio. Original hebreo de la cueva, para que lo busques. ¿Ya? Entonces, quiere decir que no es que David era perfecto como el corazón de Dios, sino que el Señor se buscó un hombre de su agrado. ¿Y cuál es el hombre del agrado de Dios? El que le obedece todo lo que Él le ordena. Y aun cuando no le ordene, Él tiene principios escritos en la Biblia que tú tienes que obedecerlos. El que vive por principios y los vive obedeciendo, la bendición de Dios lo persigue y lo alcanza y lo cubre. Lee Deuteronomio 28. O sea, tenemos que aprender a vivir en la presencia, porque la presencia trae bendición. Entonces, aquí no es que el Señor se buscó un hombre conforme al corazón de Dios. No, el Señor buscó un hombre de su agrado, del agrado al corazón de Dios, para que sustituyera a Saúl, que no estaba cumpliendo lo que le mandaron a hacer y se alejó del principio. Entonces, se alejó de la presencia que le fue mostrada. Él estuvo profetizando y después subió a hacer unos sacrificios y hablaba con los profetas, y todo el mundo decía, mira cómo está profetizando Saúl. El Espíritu de Dios cayó sobre él. Y cuando comenzó a desobedecer, dice que de parte de Dios un espíritu malo lo atormentaba. Es que queremos oír una gracia que solamente suene a riquezas, pero no somos capaces de recibir una gracia que justifica, que nos pide santificación en esta vida, compromiso con nuestro prójimo y con Dios. Amar tanto a Dios que podamos amar al prójimo. Saber darle a Dios especialmente nuestro tiempo, nuestra oración, no de pedigüeños, sino de solicitarlo a Él. Cambiar el formato que hemos usado por años, el Dios bombero, ya al Dios de la salvación diaria, el que puede ordenar nuestras cosas. Entonces, Dios anda buscando hombres y mujeres que sean del agrado de su corazón para bendecirlos. Obed-Edom hizo que Dios estuviera
bien, viendo la actitud y la motivación del corazón de Obed-edom, y lo bendijo en todas las cosas, a él y a su familia. Entonces, dame 3 minuticos más. Dice, todo empieza con la convicción. Y esta es una palabra que en el servicio y en la búsqueda del Señor es muy importante, igual que el temor reverente, igual que dejar afuera la autosuficiencia para entrar en debilidad. Señor, yo sé que tú eres Dios, saber con quién estamos tratando. No estamos tratando con la que, hola viejo de barba, ¿cómo estás? No, nuestro papito Dios todopoderoso merece honra, respeto, que le demos gloria, agradecimiento antes de comenzar a pedir. Él sabe lo que necesitamos antes de que pensemos siquiera. Todo empieza con la convicción, la seguridad que tiene una persona de la verdad que ha adquirido. La verdad no es la que lees, la verdad es la que se te revela. Cuando una verdad se te revela, el Espíritu Santo te dice, eso es lo que hay que hacer. Lo demás se convierte solo en conocimiento. Y como te dije, somos bibliotecas teológicas andando por todas partes. ¿Ya? Se trata es de hacer la palabra. Y nadie puede hacer la palabra si no tiene convicción de ella. ¿Ya? Es esa certeza de lo que uno piensa o siente. Al conocimiento que tú adquieres como seguro y fiable. Y claro, que se tiene algo que producirá resultados. Cuando tú tienes algo que tú sabes que te va a producir un resultado, tú tienes convicción. La gente no va a presencia porque no tiene convicción de que se va a encontrar con Dios. No. Lo hacen por hábito, por rutina, por costumbre, pero no hay la expectativa de que tú no vas a abrir la boca para tirar al viento palabras a ver si él sale a correr a hacerlas. No, tenemos que tener la seguridad, la certeza, eso es la convicción, esa fuerza interior que solo da el Espíritu Santo de que vamos a sentarnos o a acostarnos o a arrodillarnos a hablar con Dios. Esa es la convicción. Eso no nace de un día para otro, hermano. Disciplina, costumbre y constancia. Esas 3 palabras me las vas a escuchar siempre de mi boca, casi en todas las enseñanzas. Disciplina, costumbre y perseverancia, constancia. Que él mismo dice, que lo dijo la vez pasada. No hay quien me llame que no conteste, no hay quien me toque la puerta que yo no le abra, no hay quien me pida que yo no le dé. Tienes que aprender a tener esa seguridad, porque ahí es donde están los resultados. Así es la fe guiada por el Espíritu Santo. Es seguridad de que lo que estamos esperando sucederá, aunque no lo veamos en este momento. Porque esa fuerza que nos impulsa es la mano de Dios sobre nosotros. Por eso es que las riquezas que da el Señor no haya en dolor, tristeza, esfuerzo, desánimo, cansancio, no. Porque es la confianza de que el que nos lo dijo es fiel y lo va a hacer. Y caminamos viéndolo a Él. Eso es lo que no hacemos por falta de relacionarnos con Él. Si la iglesia se relaciona con Dios, lo que menos pensaría es en riquezas, en carro, casa y tantas cosas que queremos hacer. ¿Y a quién no le gusta ir de vacaciones 2, 3 semanas? ¿A quién no le gusta andar en un buen carro, tener una buena casa, tener una buena familia con quien compartir, reír, gozar, hasta llorar y compartir una tristeza, una alegría? ¿A quién no le gusta? Pero no discusiones, no alegatos, no. Armonía, porque se camina en la fe centrada en que Dios está con nosotros, estará siempre, Él nos va a ayudar, solamente necesitamos mirarlo a Él, servirlo a Él, buscarlo a Él, y todas las demás cosas vienen por añadidura. ¿Eh?
Si nosotros caminamos impulsados por la mano de Dios sobre nosotros, nosotros le permitiremos a Él que nuestro campo sea el campo donde Él labra. Porque recuerda lo que te leí la semana pasada o el capítulo anterior. Somos labranza de Dios. Y si lo permitimos, seremos el edificio en donde Dios desea vivir. Porque solamente buscamos su presencia, porque ahí está el todo del Evangelio. ¿Quieres ser bendecido? Aprende a relacionarte con Dios. Y se practica relacionándote con tu prójimo. No mires a tus empleados por encima del hombro, porque el que está arriba lo va a hacer igual contigo, porque con la medida que tú mides, él te va a medir a ti y te lo dará aumentadito, rebosado, apretado, desbordándose, que siempre lo hemos hecho para finanzas, pero léete los versículos anteriores para que te des cuenta que habla de la misericordia, ¿ya? Entonces, es bien importante. Tú quieres cambiar tu mundo en la familia, en tu trabajo, en tu empresa, en la iglesia, sobre todo en la iglesia. Aprende a servirle a tu gente. Si Dios te llamó para eso, aprende a servir para eso. Aprende a dar tu tiempo para que la gente sepa que tu llamado se cumple. Pero al mismo tiempo, gástate para Dios y despreocúpate. La obra es de Él, como lo vimos en el capítulo anterior, no es tuya. No tomes órdenes donde tú no puedes tomar órdenes. Tú recibes órdenes. Somos los ayudadores de Dios. No somos los propietarios de la obra. Igual en las empresas. ¿Ya? Hay gente que Dios llama para hacer dinero. Y Dios le da la capacidad, la habilidad, las relaciones, las conexiones, el don, el talento, la gracia. Porque para hacer dinero tiene que tener gracia. Para poder empalmar bien con la gente. Recuerda que la gente tiene el dinero que tú necesitas siempre. De modo que la relación es muy importante. Si hemos descuidado las relaciones en los años, esa es la sequedad que tienes ahora. Pero si has cultivado las relaciones, aunque el mundo esté seco, tú siempre tienes y siempre tendrás. Y en los momentos difíciles, Dios enseña cómo te bendice más. Pero mis hermanos, no me alcanzó más el tiempito y quería entrar al gozo y a la alegría que sintió esta gente y cómo ellos fueron cumpliendo palabras proféticas que estaban escritas. Pero mis hermanos, te veo el viernes. Vamos a hablar de cómo ellos supieron aprovechar el momento, el tiempo, porque siempre habrá un momento y un tiempo. Olvídate de lo que hicimos mal, de los errores que cometimos mal, ¿ya? Es lo que Dios puede hacer de este momento hasta que partas con Él. El rey David cometió muchos errores, muchísimos, y pecados que aparenta a los ojos de nosotros gravísimos, pero él siempre miró su presente y cómo servir y adorar al Señor. Y aunque no le construyó templo a él, dejó tan inmensa riqueza que su hijo lo pudo hacer. Así, mi hermano, que espero que entiendas el principio, que mi Señor Jesús y su Santo Espíritu te iluminen, te den una sabiduría fácil de practicar, no te enredes con mucha Biblia, porque se te va a formar un arroz con mango terrible. Busca todo lo que sea de beneficio para la presencia del Señor, porque de allí vienen tus días futuros, ya que el día de hoy en poco tiempo se va a terminar y mañana será futuro. Bueno, mis amados, en el nombre de mi Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, Padre, que hayamos podido hablar lo que tú pusiste en mi corazón para hablar. Amén y amén, mis amados. Los veo el viernes.